Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada las riquezas. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La preferí a la salud y a la belleza. Me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Todos los bienes juntos me vinieron con ella. Había en sus manos riquezas incontables. De todas gocé, porque la sabiduría las trae, aunque yo no sabía que ella las engendra todas. Aprendí sin malicia, reparto sin envidia, y no me guardo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que lo adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la fiesta de las tiendas, Jesús subió al templo a enseñar. Entonces se asombraron los judíos y decían: ¿cómo sabe este letras si no ha estudiado? Y Jesús les replicó: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si esta enseñanza es de Dios o si yo hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado es sincero y no hay fraude en él. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de Santa Teresa de Jesús suscita en nosotros muchas cosas, muchos sentimientos, muchos recuerdos de esta mujer que anduvo por aquí y que ha dejado una huella muy importante. Esta comunidad, esta casa, nos habla de ella, de su presencia, no solo de entonces, sino también de hoy. Dejemos que la palabra de Dios, a la que ella amaba tanto, también nos diga algo en este día de fiesta, en este domingo. Una primera cosa que me gustaría decir a raíz de lo que hemos escuchado de la palabra de Dios es el deseo que Dios tiene de encontrarse con nosotros. El ansia que nace del corazón de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de encontrarse con nosotros. Y por eso nos ha creado. Por eso ha creado el universo, para que sea el lugar donde el hombre y Dios puedan encontrarse. A este deseo de Dios responde el deseo del hombre de encontrarse con Dios. La vida de Santa Teresa de Jesús, como decía la oración colecta, Dios ha suscitado a esta mujer en la Iglesia para que descubramos esto. En su vida y en su doctrina descubramos que Dios tiene el deseo de encontrarse con el hombre y que ha puesto en el hombre un deseo de encontrarse con Dios. Dirá San Agustín, y Santa Teresa de Jesús es una hija espiritual de San Agustín. Dirá San Agustín que la oración es la sed de Dios que se encuentra con la sed del hombre. Se expresa así este deseo con la imagen de la sed, del agua. ¿Cuánto quería Santa Teresa de Jesús la escena evangélica en la que Jesús dialoga con la samaritana? Primero porque a veces ella, como mujer, ¿no es así, madres?, se sentía un poco maltratada por los hombres. Y decía, estos hijos de Adán, decía, con lo bien que nuestro Señor Jesucristo trató a las mujeres, ¿no es así? Y le gustaba esta escena del diálogo de Jesús con la samaritana. Amaba mucho esta escena evangélica. Por esta razón que digo, pero quizás la fundamental es porque dialogaron entre Jesús y la samaritana de esta sed. Jesús decía, tengo sed. Y volverá a decir San Agustín, que esto lo dijo el Señor para descubrir o suscitar el deseo, la sed en aquella mujer. Esto es lo que vivió Santa Teresa de Jesús. El deseo que todo hombre tiene de una vida plena. Lo que nos sucede
es que nos equivocamos de camino y nos equivocamos de objetivo. ¿Dónde está la plena satisfacción de este deseo que nosotros tenemos porque Dios lo ha puesto en nosotros de una vida plena? Pues lo buscamos por caminos equivocados y la meta es equivocada. Habitualmente nos sentimos muy confundidos por los apetitos tan humanos, por el afecto que se orienta no a Dios, sino a las cosas y a las personas. Y a veces se convierten en deseos desordenados, en apetitos que no sacian. Ella lo experimentó en su vida. Y por eso el deseo de convertirse no era simplemente un deseo de, perdón la expresión, de ser mejor religiosa, sino de orientar su corazón a Cristo. Esta fue su conversión. Cambiar la dirección de sus deseos y de sus afectos. Por eso a veces el locutorio de la Encarnación, el convento de Ávila, era un lugar donde ella sentía que sus afectos se orientaban mal. En aquellas conversaciones, en aquellas amistades con los abulenses que iban por allí al locutorio, al palique. Su verdadera conversión, que allí mismo la sintió en el locutorio de la Encarnación de Ávila, era ordenar sus afectos, sus deseos a Cristo. Por eso ella, decía también la oración colecta, nos ha enseñado el camino de la perfección. Y no es un camino, vuelvo a decir, para buscar esa especie de perfección moral en la que todos intentamos ser mejores, equivocarnos menos. No es solamente eso. El camino es volvernos a Cristo, que es el único que de verdad desea amarnos y al único que hemos de desear amar. Por eso ella, en Camino de Perfección, dice que son necesarias 3 cosas. Desasimiento de todo lo criado, desapego de las cosas, porque buscamos el deseo de que las cosas nos satisfagan. Y por eso compramos tanto, tenemos tantas cosas, consumimos tanto. Desapegarnos de esos deseos. Ese es el camino de la perfección. Segundo, dice ella, amor entre vosotras, les dice a las monjas del convento de San José, al que escribe este libro. Amaros entre vosotras, porque hay un verdadero amor, no un amor posesivo, no un amor que busca solo lo sensual o lo sentimental, sino amar al otro. Con lo difícil que esto es, la convivencia, el roce, el aceptar al otro como es, con sus defectos, con sus cosas. Esto permite que este deseo se oriente bien en el amor al prójimo, que es como el Señor nos enseña. Y la última cosa que ella indica en Camino de Perfección, dice, aunque la digo a la postre, es la fundamental y primera, es la humildad. Y la humildad tiene que ver con un afecto hacia nosotros en la verdad. Desapegarnos de las cosas, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, pero de verdad, en la verdad. Y es la humildad. Para que no nos tengamos por lo que no somos. Ella decía, ¿y qué es la humildad? ¿O qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la humildad? Sino caminar en la verdad.
en la verdad de lo que somos, en la realidad verdadera, para que así se cumpla en estos 3 principios lo que el Señor nos manda. Amar a Dios sobre todas las cosas, por eso el desapego. Amar al prójimo, a las hermanas, como a ti mismo, pero amarte en la verdad. Así que ya nos enseña a orientar nuestros deseos. Este deseo que Dios ha puesto en nosotros, de buscarle. Este es el camino de la perfección que nos ha enseñado ella. Por eso decíamos en la oración colecta que al ver la enseñanza de su vida, su doctrina, que es su propia vida, tengamos el deseo de la verdadera santidad. Porque ¿qué es la doctrina de Santa Teresa de Jesús? Su propia experiencia. Porque no hace ella otra cosa que es lo que le piden, porque ella no escribe porque le guste, sino por obediencia. ¿Qué es lo que cuenta ella? Lo que Dios ha hecho en ella. Y ahí está la dificultad. Pero bueno, entre sus cualidades que Dios le ha dado y los dones del Espíritu, fue trazando en sus escritos, contando su experiencia. Por eso su doctrina es su vida. Su doctrina es lo que este maestro interior, que es el Espíritu Santo, le ha ido enseñando. Por eso podemos decir que ella también dice estas mismas palabras de Jesús: mi doctrina no es mía, mi palabra no es mía, sino lo que Dios me ha ido enseñando, me ha ido instruyendo. Con este maestro interior, que es el Espíritu Santo, que decía la carta segunda, la lectura segunda que hemos leído, la carta a los Romanos. Este Espíritu interior que da testimonio de que somos hijos de Dios. Demos gracias a Dios por esta mujer, Santa Teresa de Jesús, en la que Dios ha querido mostrarnos el camino de la verdadera santidad. Estos 2 deseos que se unen, el deseo de Dios y el deseo del hombre. Estos 2 deseos que se encuentran, se abrazan, se aman, y aquí está toda la plenitud de nuestra vida. Descubrir para qué hemos sido creados, cuál es el sentido de nuestra existencia, que solo es uno. Nuestro destino es Dios. El fin de nuestra vida es Dios. El fin de todos nuestros deseos es Dios. Bueno, podríamos concluir con otra frase de este padre espiritual de Santa Teresa de Jesús, San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Por qué diría Santa Teresa de Jesús? Solo Dios basta, solo Dios. Que repetiría después el hermano Rafael: solo Dios, solo Dios. Porque ella lo experimentó en su vida, que todo pasa, todo tiene su temporalidad, pero Dios nos ha creado para la eternidad. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Bueno, mientras deseamos estas cosas tan hermosas y tan santas que Dios ha puesto en nuestro corazón, que nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo, hecho hombre por nosotros, y que nos ha mostrado en Santa Teresa de Jesús, celebremos este gran sacramento de la Eucaristía, en el que el Señor nos alimenta el deseo, nos nutre en este camino de perfección que nos lleva a la ciudad del cielo, donde el Señor nos abrazará y seremos uno con Él. Entonces le veremos tal cual es. Será nuestra unión perfecta con Él. Mientras tanto, lo hacemos en la realidad de los sacramentos, que pedimos al Señor
que nos ayude también a desearlo y a gustarlo y poder decir, Señor, qué deseables son tus moradas, y que nazca y se acreciente y se alimente el deseo del cielo, que es lo que decía Santa Teresa de Jesús en el lecho de su muerte. Querido esposo, ya va siendo hora de que nos veamos, pues que nazca en nosotros este deseo y se alimente, el deseo de que algún día nos veamos con nuestro amado esposo Cristo cara a cara.